Luis Cardona Cañas en San José del Guaviare. Muchísimas gracias por recibirnos y qué bacano seguir encontrando gente muy joven en este país que conozca la historia de los pueblos donde vive. No, pues ante todo creo que es el agradecimiento al departamento, a esta tierra que nos ha dado la bienvenida. Muchas gracias a Colombia Bacana por estar en esta región, por querer escudriñar nuestro proceso histórico, que más allá de miles de procesos dolorosos que se han visto a lo largo y ancho de Colombia, hay muchas historias con sensibilidad, muchas historias buenas que contar. ¿Usted de dónde viene? Generalmente, o nosotros siempre hemos escuchado que esta es tierra de colonos. Y más que tierra de colonos, es tierra pluricultural, una tierra de diferentes lugares de la geografía colombiana. Esa es una Colombia chiquita, entonces un costeño trae a otro costeño, resulta que un paisa trajo a otro paisa, resulta que un santandereano trajo a otro santandereano, entonces los del Santander terminaron haciendo el pan más rico aquí de la ciudad, del pueblito, de las panaderías. Los costeños sabían reparar bicicletas, entonces ahora también traían bicicletas para vender, y así se fue conformando San José del Guaviare en sus diferentes procesos desde 1938, desde su fundación en el mes de marzo. De ahí por eso el nombre de San José, patrono San José. Y del Guaviare, ¿por qué? Pues del río Guaviare, la mezcla de los dos ríos Guayavero y Ariari, y esos 54.000 kilómetros biodiversos, pues de una u otra manera traen gentes de muchos lugares de Colombia y del mundo. Porque también aquí hay que mencionar a un Pedro Berbajowski, un polaco que venía huyéndole por allá a Adolfo Hitler y viene y está en este lugar, o a un turco. Y es una historia de un pequeño pueblo que empieza a contar. Bueno, pues entonces arranquemos con esa historia más lejana de cómo se empieza a poblar San José del Guaviare y toda esta zona vasta que tiene Colombia. Todavía estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, a más o menos un poco finales, podríamos decirle, del siglo XIX, la industria Ford con toda la industrialización, la invención del automóvil, el caucho, las llantas necesitaban un caucho, un material. Malasia era un lugar alejado, donde pudiese encontrar un material para hacer el tal mencionado caucho, las gomas y todo eso. Pues bien, la naturaleza siempre ha tenido para bien que mostrar, que darnos. Entonces, el caucho. Para muchas comunidades indígenas, el famoso ebea, caucho ebea. Y es cuando el departamento del Guaviare en ese entonces, que ni siquiera llegaba a ser corregimiento porque no había un asentamiento como tal de personas, en este caso estoy hablando de colonos mejor, pues empieza la historia. ¿Quiénes? Lo sabían las comunidades indígenas, donde estaba el preciado árbol que daba la goma, ¿sí? Y entonces es ahí cuando empezamos a ver una historia de economía de extracción. Y esa economía de extracción obviamente lleva a que tristemente se presenten muchos hechos lamentables, de los cuales pues muchas personas ya se familiarizan con él porque lo han conocido, de la explotación del caucho, la explotación de los indígenas, la famosa Casa Arana, las historias que reposan en un libro de denuncia diría yo, tan acertado para la época, tan bienvenido para la época como lo era La Vorágine a través de Eustacio Rivera. Y usted sabe que cuando hay economía para extraer, pues de una u otra manera llegan personas, algunos con buenos pensamientos, otros con malos, llenos de avaricia y para pasar por encima del otro, y un frenesí total por lograr cumplir mis sueños, así sea a costa de la vida de otro. Justamente por esa economía de extracción era que Perú y Brasil se querían apoderar de esta zona de Colombia. Imagínense, pues tristemente el Estado ha brillado por su ausencia en muchos lugares, y pues para estos puntos no era la excepción. Se dice que las personas cuando empiezan a entrar aquí a un centro poblado, un tercer municipio de aquí del departamento del Guaviare actualmente, que se llama Calamar, que fue nuestro primer centro poblado, pues esas personas básicamente se abastecían no de Villavicencio ni de Bogotá ni siquiera, de Manaos, Brasil. Entonces muy seguramente el Perú ya había tratado de lograr sus propósitos, ¿sí? Y pues tal vez no haya tenido mucho éxito, pero muy seguramente pues
el gigante Brasil sí. Y palabras más, palabras menos, se dice por ahí en la historia que los tremendos nos querían poner a hablar portugués. Y otro poquito, y no se hubiera pellizcado el gobierno colombiano de la época, muy seguramente hasta ahora le estuviera hablando portugués a usted en esta entrevista. Y muy seguramente aquí a pocos metros, nuestro río Guaviare no sería la división entre el Meta y el Guaviare, sino muy seguramente entre el Meta como parte de Colombia, pero Guaviare hacia adentro como parte de Brasil. Pues estamos hablando que sería básicamente casi media Colombia porque estamos casi en el centro del país. Perfecto, estamos hablando de Vaupés, toda la parte de Iniria, muy seguramente Putumayo y de ahí para allá el Amazonas. O sea, todo era una guerra precisamente por territorio, y a que sí se hubieran llevado un buen pedazo, ¿no? ¿En qué momento entonces empieza a llegar estos asentamientos a este pueblo, a San José del Guaviare? Perfecto, bueno, ya una vez en Calamar se dice, una mejor manera para usted decirle al vecino, ojo que este es mi lindero, es poniendo una cerca. La cerca que Colombia dijo vamos a poner sería Mitú-Vaupés, quitarle a Calamar y pasarla a Mitú. Es decirle, allá vamos a poner la banderita y escuelitas y todo que signifique que allá es un punto y ojo Brasil, usted no se tiene por qué adueñar de todo eso. Entonces de una u otra manera muchas personas de Calamar van para allá, pero otros dicen no, pues salir, me imagino para la época salir de Guatemala para Guatepeor, no, más bien porque no vamos buscando un punto mucho más cerca al centro del país. Y es cuando estos árboles que vemos aquí alrededor y muchos tantos que ya se los han llevado el río, de una u otra manera se convierten en un referente para esas personas, y de ahí la historia de don Nepomuceno González, un huilense, uno de Campo Alegre, tal vez digamos que no está preciso si también vivía de la explotación del caucho, pero lo cierto es que tenía acercamientos allí con el gobierno. Entonces emprenden con brújula de Calamar hacia el río Guaviare, por la montaña, una historia fascinante, fascinante para todos los amigos de Colombia Bacana, como dijo alguien por ahí, a punta de brújula, acompañado con una cuadrilla de hombres tucano oriental provenientes de Mitú-Vaupés, que acompañan en esa odisea para fundar lugares que al inicio se llamaban Caño Grande y hoy es el municipio del Retorno, y así sucesivamente, como dicen por ahí, atrás respirándole el jaguar, pero aún así emprenden y llegan aquí a estas planicies, las sabanas o los humedales de San José del Guaviare, a orillas de un hermoso río, que para la época todavía no se llamaba San José. Tal vez muy cerca, el famoso Bisomutov, unos campamentos que estaban asentados allí los hermanos monfortianos, y ellos básicamente llegaban a estos puntos, aquí donde están estos mangos, a sus procesos de evangelización a las comunidades indígenas. ¿Cuáles comunidades indígenas? Los mal llamados guajivos o guayaberos para esa época, que hoy en día se llaman los Hiub u hombres caminantes. Estas personas que empiezan a poblar el Guaviare, San José del Guaviare, ¿de dónde llegan? ¿De qué parte se empiezan a De diferentes lugares, es como todo, ¿no? Uno trae al otro. Entonces yo de una u otra manera digo, pues hombre, me vengo para acá, me trajo quién sabe X o Y personaje, y yo digo, oiga, pero es que aquí para allá todo es selva. ¿Y por qué no hoy me traigo a mi hermano que está allá en tantos kilómetros, de miles de kilómetros de distancia en otra parte de Colombia, en este caso digamos el Risaralda, y venga hermanito, y me lo traigo para acá, pues con todos los ires y venires, y le digo, bueno, hasta aquí es lo mío, subámonos al árbol y hasta donde le canse la vista y podamos marcar, pues también hágale que es para usted. Pero de pronto mi hermano ya después repite la misma historia, lo que yo hice con él, y ahora se trae al cuñado. Y así es como de una u otra manera se va poblando San José del Guaviare. No había una moneda, digamos, como en circulación por dinero para aquí, en esta inmensidad de la selva. Pues ¿qué tocaba que hacer? El trueque. Entonces las semillas que me prestó el que me trajo a mí, listo, yo se las devuelvo, saco semillas para mí y yo ya estoy preparando las siguientes semillas de maíz, de yuca y todo para dárselas a mi hermano que lo acabo de traer. Mi hermano lo hará lo mismo con el cuñado, con el que él traiga, y así, de una u otra manera nos íbamos entrelazando, porque es la única forma de desafiar las selvas, ¿sí? En esa inmensidad de la selva es tan inteligente y al mismo tiempo me atrevo a decir tan exquisita, que ella, y exigente a la vez, que ella va depurando los que le sirven y los que no le sirven, ¿sí? Si no es porque escuche el jaguar,
sino es porque mire las serpientes ahí enroscadas, o porque seguramente ese árbol, tal vez mucho más grande que este, lo intente tumbar y termine cayéndome encima. Así fueron las historias para el proceso de colonización. ¿Qué pasó con los Hughes y con esas comunidades indígenas que habitaban esta zona? Tristemente hay que decirlo que la historia del oro por los espejos se sigue repitiendo, con diferentes actores, pero por supuesto de la misma manera. De los Hughes solo sé que se van a trasladar un poco más lejos de esa civilización que empezaba a afectar. Además recordemos que los Hughes u hombres caminantes no estaban de 1938 atrás, no estaban más de 50 años atrás, es decir, ellos llegan por allá más o menos en 1850, 1860, llegan desplazados. ¿De dónde? De toda la región del Ariari, del Piedemonte Llanero, toda la parte de Villavicencio y bueno, todos esos lugares cercanos. Esas personas se encontraban ahí, pero tristemente fueron desplazadas por esas personas colonizadoras de la época, donde empiezan a practicar las famosas guajibadas. Más de uno se estará preguntando, ¿y qué son guajibadas? Pues bien, hombres y mujeres disque civilizados, o sea, blancos, a caballo, yéndose a donde estaban esos pequeños bohíos, esos pequeños grupos familiares de indígenas y les disparaban, les tiraban con lo que fuera. Cayeron personajes, mujeres, niños, ancianos. Entonces los pocos que quedaron pues básicamente empezaron a buscar unos puntos más distantes para la época, mucho más lejos, donde no fueran molestados por el hombre blanco. ¿Dónde? Pues por allá un tal orillas del río Guaviare. Y ahí, 1938, pues lo que haría de faltar, lo que no haría de faltar, ¿no? Llegan aquí, ya en este caso, don Nepomuceno González, ojo, posiblemente esas personas con todo el caso del mundo, con toda la paz del mundo, pero pues obviamente que eso no duraría mucho. De una u otra manera son sacados de acá o ellos mismos tomarían la decisión de irse de acá, ya porque esto por alrededor pues empieza a fundar con casitas y se irían a un punto más alejado aquí donde es hoy el aeropuerto Capitán Jorge Enrique González Torres. San José del Guaviare sigue creciendo tanto que hoy por hoy ya se encuentran a unos tantos kilómetros de aquí de San José, pero ahí casi que en inmediaciones tienen una base militar. Como le digo, pues por más que intenten escapar los asentamientos originales, pues parece ser que todos estamos como sentenciados a una mezcla de culturas en donde la original posiblemente vaya desapareciendo. Bien, pero dejamos ahí y pues obviamente volvemos aquí, 1938, de ahí de una u otra manera, pues como les digo, uno va trayendo al otro y la cuestión se va formando y pues como hay para todos, pues sencillamente listo. Tenemos un río que bien nos está dando unos peces tan enormes, que pueden pesar entre 8 y 9 arrobas. Tenemos en estos momentos una cantidad de selva, de flora y todo lo demás que la podemos extraer. Tenemos unos jaguar que un solo personaje da para matar hasta 1500 en un año y si no, léanse el libro Mi alma se la dejo al diablo de Germán Castro Caicedo. Tenemos indefinidad de recursos los cuales nos van a permitir vivir, para bien o para mal, por eso que llamamos nosotros extinción, básicamente, eliminación de especies, diezmación de especies, pero que podemos vivir, pues podemos vivir. Hablando de uno trayendo al otro, ¿a usted quién lo trae aquí a San José y cómo es esa historia, cómo se vienen para acá? Bueno, ya estamos hablando de 1938, toda la parte de la explotación del caucho, para la década de ya iniciando los 50, tiene mucha fama el caucho, pero una de ellas, pues obviamente la explotación por parte de una multinacional gringa llamada la Rubber Corporation Company. Cuando ya termina de hecho da muchas esperanzas para San José, para los pueblos de San José, para ya contarles cuándo es que vengo yo. Entonces ya eso de una u otra manera marca un proceso,
Ya ellos intentan construir una carretera, pero resulta que como se termina la Segunda Guerra Mundial, dicen, lo siento, hicimos malos cálculos, pero ahí les queda lo que posiblemente pueda ser una carretera para que ustedes la terminen, y bueno, todo lo demás. Eso fue un proceso de colonización. Posteriormente viene otro proceso de colonización, la colonización armada en la década de los 50, como consecuencia de la guerra bipartidista, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y por supuesto, pues ya para la década de los 80 se habla de otra colonización, la espontánea. Tal vez posiblemente en esa colonización espontánea, ahora por temas de la coca, donde se vive directa o indirectamente de ella, pues ahí es donde mi familia, mi señora madre, llega precisamente a estos lugares, como cocinera. Entonces, pues imagínense, para un grupo de 40, 50 hombres, pues una de las partes, digamos, más difíciles era que casi no había quien cocinara bien. Ella tenía un restaurante, pues para la época, tristemente, decae el café, y bueno, una cosa llega a la otra, y aquí terminamos en el 1985-86 en esta zona. Y ahí empieza nuestro proceso. ¿Qué pueblo encuentra usted? Yo llego a un río inmensamente grande, parece como si tuviera barro encima y era producto de la espuma porque estábamos en inundación, una cosa impresionante. Dijo mi mamá, siempre lo recuerda, que llega aquí y precisamente ella con las ganas de ver su novelita Los ricos también lloran, pero aquí ni televisor había. Por ahí la única o 21 casa que tenía un bombillito ahí amarillo, alumbraba por determinadas horas en la noche, y después el pueblo quedaba a oscuras. Era una cuestión en donde, hay que decirlo, lo digo sin ánimo de caer en amarillismos o temas aquí de populismo, era básicamente como un oeste en la mitad de la selva, porque se escuchaban disparos, caía, bueno, muchas personas que básicamente murieron acá, producto como consecuencia de ese flagelo tan tremendo que era la guerra, producto del narcotráfico, como consecuencia del narcotráfico. Una situación bastante difícil, unas historias muy amargas, dolorosas, de familias que lloraron una y otra vez a causa de eso, del rompimiento del tejido social. En esa época pues no había una carretera como la que tenemos hoy. No. ¿Cuánto se podían demorar o cuánto se demoraban las personas que llegaban a San José? Hombre, yo recuerdo alguna vez que en la década de los 80, precisamente en esa década, a los 2 años, 1987, mi mamá decide ir a visitar a mis tíos, o sea, los hermanos de ella, y para dar alguna razón de que estábamos vivos, porque ya nos daban hasta por muertos, según por allá en chismes. No, pues nos montamos a las 5 de la mañana. Nos montamos a las 5 de la mañana, yo recuerdo barro por todo lado, bájense, ayudar a empujar el bus, los niños a un lado. Aquí nos tocó esperar un rato impresionante allí en la parte de lo que es hoy el puente del Noven, que es Puerto Arturo, en ese entonces el paso del Planchón. Es una inmensidad, barro por todo lado, y si no estoy mal creo que nos fue muy bien porque a Villavicencio fuimos llegando como a esta hora. Y a Bogotá llegamos al otro día como a eso de las 9 de la mañana. Recuerdo algo muy chistoso, y mi mamá pues más todavía, porque llegamos, imagínense, sucios en la terminal de Bogotá, vueltos nada, pero con ese ánimo de todavía tratar de llegar y saber que todavía nos tocaba recorrer bastante porque por el alto de la línea para llegar a Pereira, otras quién sabe cuántas horas más, y pasa una señora toda elegante y le dice a mi señora madre, miren, creo que fueron como 200 pesos, que creo que le di un billete pues grande para la época. Le dice, mire, para que le compre algo a los niños, que yo que mi mamá le estaba pidiendo. Sucios, vueltos nada, terrible, y así nos tocaba. Dijo alguien por ahí jocosamente y no se equivoca. El bus básicamente servía para montar la maleta porque el resto tocaba era empujarlo. Muchas historias desgarradoras de gente que amanecía. Nosotros ese día fuimos regalados, obsequiados por el amor de Dios, porque había gente que muy bien dan testimonios de 3, 4 días, cuando mínimo, para llegar al sitio más cerca, que era por ahí Granada o Villavicencio. Nos contaba que su mamá no se acabó de ver la novela. ¿Cómo ha sido esa evolución a partir de ese momento a lo que tenemos hoy como San José del Guaviare? Bien, pues perfecto. Ese ha sido un proceso para muchos lento, muy lento. Un sitio muy olvidado por el Estado, como muchos de Colombia seguramente. Por lo tanto, insisto, lento.
Sin embargo, es la fuerza de su misma gente, ¿no? Unas calles en invierno llenas de barro, en verano llenas de polvo, unas casitas la que medio está construido en tapia pisada o madera, muy poco material, pero como digo, la misma fuerza de la gente. Unas cuantas calles, unos pocos barrios, ni energía, ni acueducto, mucho menos alcantarillado. Todo por hacer. La gente extrayendo el agua del mismo subsuelo, porque entre otras hay que decir que San José prácticamente que ha sido construido sobre un humedal, un acuífero, pero a los pocos metros de ese acuífero, pues los pozos sépticos. Entonces una historia en la cual pues así se iba creando San José del Guaviare, obviamente pues por ahí con el trazado de algunas calles amplias, que hay que decirlo, más la fuerza decisiva de muchas personas líderes que ayudaron de una u otra manera, los comisarios de la época, los corregidores, en fin. Entonces, de una u otra manera, pues pasaban muchos años, a mucha gente que incluso le daba pena decir que era de San José del Guaviare en el centro del país. Muy lento, muy lento. De pronto ya porque el gobierno construya por ahí una caja agraria, construya unas instalaciones para que iba el comisario que era como el alcalde o gobernador de la época, unas oficinas para esa comisaría, por ahí unas construcciones para guardar las maquinarias, las famosas obras públicas o el centro de máquinas, en fin, el lugar donde ya con el tiempo traen unas plantas diésel que le daban energía por lo menos unas cuantas horas, desde las 6 de la tarde a tipo 11:30 de la noche, a veces incluso más temprano. Eso hacía que la gente tipo 10 de la noche sabía que se acercaba la hora de cortar el fluido eléctrico, entonces corran para aquí, corran para allá, porque después se iba la energía y las calles de San José quedaban como la boca del lobo. Así, muchas situaciones. Que el famoso sueño de un puente que pasara el río Guaviare para no tener que estar montándose en los famosos ferrioplanchones, pues muchos candidatos de la época o líderes políticos utilizaban eso, como hoy se ha hablado del metro de Bogotá. Pura política. Incluso por ahí dijo jocosamente un personaje al cual admiro mucho como parte de las comunicaciones, don Germán Benítez, que era, pues para ese entonces iba por ahí a acompañar a sus líderes políticos como jefe de prensa, y tal vez él lo pronunció por ahí, se le acercó por ahí un campesino y le dice: don Germán, con todo respeto, usted que lo veo tan serio, otro hijo de tantas con el cuento también de que van a construir ese puente, eso lo verán mis nietos. Y pues hoy en día un puente en 1997 entre los más grandes, 4 más grandes largos de Colombia. De pronto ya en el año 2003 la energía, las 24 horas, que aunque se va por temporadas, pero de todas formas ahí la tenemos. Y de pronto para el año pasado una pavimentación de una vía. Esos han sido momentos muy, muy esperados. No saben las nuevas generaciones y esos que acaban de llegar, que aunque digan que San José le falta mucho y que esto es un pueblo y no sé qué, vean, ustedes no saben por el sacrificio tan grande que han pasado muchas personas que murieron con el deseo de ver ese proceso, de que si hoy, perdónenme la expresión, me da la gana, prendo mi automotor y me voy para Bogotá y sé que tengo una carretera totalmente pavimentada, que puedo en estos momentos montar una industria, una empresa y que tengo mi energía ahí, que tengo el puente del Nahuen. Entonces, pues ha sido un proceso muy largo, insisto, y con eso sí sería muy bueno, por favor, que honráramos a nuestros antepasados, aquellos que dejaron todo en estas tierras para precisamente querer ver al departamento, al menos como está hoy en día. ¿Qué personajes podríamos destacar en la historia de San José del Guaviare? Muchos personajes. Yo siempre utilizo un ejemplo aquí para todos los amigos de Colombia Bacana, y es una bandera blanca. ¿Qué es esa bandera blanca? Pues aparte de la paz, ¿no? Para mí simboliza o hace respeto, remembranza a esos personajes, hombres y mujeres, niños, adultos mayores, que hicieron su proceso,
su aporte desde antes de la fundación de San José del Guaviare, hicieron su aporte importantísimo y que hoy, porque la historia también a veces es un poco dura, ni siquiera se les recuerda. Es más, ni siquiera existieron, según personajes que se llevaron todo el nombre y todo pues el reconocimiento, no existieron, pero no, todos sabemos que tras un personaje hay muchos que lo están haciendo posible y eso es pues básicamente esa bandera blanca. Iniciemos con esa. De ahí para allá, hablemos de un Nepomuceno González, hablemos de un Hernando González Villamizar, hablemos del famoso curandero blanco, que muchos sé que van a decir, ¿y ese Lucho de dónde sacó ese nombre? ¿Y quién es el curandero? Curandero blanco, un personaje aquí que pues era por su reconocimiento en cuanto a la medicina, bueno, en fin, entonces de una u otra manera por ahí acudían desde sobar a los niños del famoso cuajo, eso que es muy desconocido para muchos y sobre todo en la ciencia. En fin, hablemos de un Bernabé, existen dos Bernabé aquí. Un primer Bernabé que yo les hablo está de 1941, Cabuco, que Cabuco entre otras es el niño que nace producto de la mezcla del colono campesino y la indígena. Se emparentan los dos y ahí nace el Cabuco. Bernabé era un Cabuco criado prácticamente aquí en San José del Guaviare, era el centro poblado más grande que él conocía y era un personaje súper ducho en conocer las riberas del río. A veces no le importaba coger con su motor o a remo por ese río Guaviare donde todavía estaba el caimán negro y bien, desafiarlo. Personajes de por acá que se hicieron así como el dicho con todos los cojones del caso. Hablemos, se los voy a hablar en desorden porque algunos datan de mucho tiempo atrás, otros pocos. Un Melco García, hablemos de también, por qué no decirlo, la famosa Nona, la reina de los carniceros, de esas historias. Hablemos de Bernabé, del cual pues hoy por hoy, ya ese Bernabé que les hablo es mucho más reciente, de los Hugh, el resguardo de la María, donde pues por él le ponemos el nombre al puente, a nuestro puente del Nowen, que ni siquiera es Nowen, es otra palabra un poco más difícil de pronunciar según me han dicho por ahí. Hay muchos personajes, don Belarmino Correa Yepes, el Monseñor, bueno, el Padre Grajales, muchos personajes, algunos queridos por uno, odiados por pocos, pero al fin y al cabo hicieron lo suyo. Luis, o Lucho como le dicen todos acá, muchísimas gracias por compartirnos ese pedazo de historia. No, a ustedes, a Colombia Bacana, indudablemente, miren aquí, si nos pusiéramos a hablar de San José del Guaviare, pues es muy tremendo tratar de resumirlo en poco tiempo, porque han sido 80 años de historia y ni se diga las anteriores antes de la fundación. Mucha gente que dejó por aquí su sangre, sudor, esfuerzos, muchos que se han ido, están en otros lugares. Un saludo si me está viendo a don Orlando López, el periodista. Un saludo para todas esas personas, un agradecimiento total, infinito a todos aquellos que lucharon por esas presentes generaciones para que nos fuera bien, o sea, nosotros. Hoy disfrutar de una carretera, hoy disfrutar de muchas cosas que aunque hagan falta muchas otras, por lo menos esas, sabemos que hubo personajes con cojones, personajes con decisión y a esas personas, repito y no me cansaré de decirlo, honrémoslos, sigamos recorriendo esa Colombia bacana, desde aquí del Centro Cultural, capital de la Esperanza Colombiana, San José, puerta a la Amazonía colombiana, que es el departamento del Guaviare. Infinitas gracias. Vengan, conozcan esta tierra, esas buenas y excelentes 117.000 almas que habitamos aquí, conozcan esa maravilla biodiversa de Orinoquía, Amazonía, pero sobre todo las dos serranías, la Lindosa y el Chiribiquete. A ustedes muy amables.